Cuando ves Los Soprano por primera vez, se supone que debes pensar que Tony está en la cima de algo grande. Es el jefe, el rey de Nueva Jersey, el tipo de hombre al que la gente responde, no cuestiona. Pero a medida que avanza la serie, el mito comienza a desmoronarse. Cuanto más profundo miras, más empiezas a preguntarte si esta familia fue alguna vez realmente una organización poderosa o simplemente una pandilla glorificada, inflada por el ego, la nostalgia y una versión en ruinas del sueño americano que la generación de Tony heredó pero nunca pudo cumplir. Y esa pregunta no es solo un insulto externo, es la herida central que la serie sigue tocando, porque lo que implica ser glorificado es que la verdad es más pequeña que la actuación. No es que no tengan poder, sí lo tienen. La gente sufre, la gente tiene miedo, el dinero se mueve, los negocios se doblan, pero la serie sigue preguntando qué tipo de poder es, cuánto tiempo puede durar y si tiene alguna base real más allá de la violencia y la rutina. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir si Tony Soprano realmente dirigía una familia poderosa o solo mantenía viva una ilusión que todos necesitaban creer. Desde afuera, la operación de Tony se ve estructurada. Hay jerarquía, hay tradición. Tienen capitanes, soldados y reglas, el mismo lenguaje que encontrarías en las grandes familias de Nueva York. Pero mira más de cerca y la ilusión empieza a desvanecerse. Lo que Tony dirige no es un imperio. Es un mosaico de hombres medio leales tratando de sobrevivir en la sombra de algo que solía ser grande. Un imperio real tiene profundidad, tiene capas, tiene redundancia. Si un tipo cae, otro entra y la máquina sigue moviéndose. La cosa de Tony rara vez se ve así. Cuando una persona clave desaparece, todo se tambalea. Cuando un generador importante es asesinado o se voltea, el daño no es solo emocional, es estructural. Sientes los vacíos. Ves con qué frecuencia Tony tiene que intervenir personalmente, negociar personalmente, amenazar personalmente, suavizar las cosas personalmente. Eso no es lo que debería requerir una organización estable. La serie deja claro que la familia de Tony sobrevive más como un negocio local terco que como una corporación nacional. Está sostenida por relaciones, no por sistemas. La serie misma no guarda secretos sobre esto. Cada temporada ves el mismo patrón repitiéndose: disfunción, codicia y decadencia interna escondida detrás del ritual y la ceremonia. Esto no es la mafia de El Padrino. No hay reuniones pulidas con hombres en trajes a la medida discutiendo estrategia a largo plazo o legado. Estos son hombres jugando cartas en cuartos traseros, extorsionando negocios locales, ejecutando estafas a través de rutas de basura, licitaciones de construcción y clubes de striptease. E incluso cuando tratan de imitar la versión grande, a menudo se siente como un disfraz. Las reuniones que tienen son usualmente apresuradas, tensas y desordenadas. Las conversaciones no son sobre construir nada, son sobre apagar incendios. Alguien fue insultado, alguien quiere más dinero, alguien quiere venganza. El ego de alguien fue lastimado. El lado de negocios es constantemente arrastrado por sentimientos personales, y los sentimientos personales son constantemente justificados como negocios. Así es como sabes que es pequeño, no solo por las cantidades de dinero, sino por la forma en que se toman las decisiones. Son reactivas, no estratégicas. La escala es pequeña, casi claustrofóbica. Y aún así, hablan como si todavía fueran parte de algo sagrado, como si la edad dorada de la mafia no hubiera colapsado ya décadas antes. Hablan el lenguaje de reyes mientras viven como gerentes medios del crimen. Esa sensación de gerente medio está en todas partes en cómo operan. Tienen reuniones que se sienten como revisiones laborales. Discuten sobre quién se queda con qué pedazo del pastel como compañeros de trabajo peleando por crédito. Se quejan de sus jefes y luego fingen que se trata de respeto. Incluso la forma en que se relacionan, la atmósfera del club social, es como una sala de descanso con código de silencio. No se sienten como hombres moldeando la historia. Se sienten como hombres protegiendo su pequeño rincón de ser tomado. Y cuando comparas eso con Nueva York, la diferencia no es solo de tamaño, es de confianza. Nueva York se mueve como si perteneciera. Jersey se mueve como si siempre estuviera esperando ser corregido. Ese es el genio de Los Soprano. Muestra a un grupo de personas fingiendo que el sueño no está muerto, aferrándose a la idea de que lo que son todavía importa. Pero en el fondo, cada uno de ellos sabe que no es así.
Lo sienten en los sobres que se encogen, en la presión constante de las fuerzas del orden y en la forma en que Nueva York los trata como una ocurrencia tardía. Puedes verlo en la forma en que hablan de los viejos tiempos, como si esa fuera la única prueba que tienen de que esta vida alguna vez significó algo. La nostalgia es constante y no es solo narración de historias, es un mecanismo de supervivencia. Los tipos mayores quieren creer que fueron parte de algo honorable. Los tipos más jóvenes quieren creer que están heredando algo legendario. Pero la realidad actual es un mundo moderno que se está apretando a su alrededor. Las cámaras están en todas partes. Los teléfonos rastrean todo. Los bancos señalan actividad extraña. La construcción es auditada. Incluso las fachadas legítimas tienen papeleo. El mundo se ha convertido en un sistema que castiga exactamente el tipo de criminalidad descuidada, emocional e impulsiva sobre la que está construida esta organización. Tony ama actuar como si estuviera en control, se sienta a la cabecera de la mesa, da órdenes, resuelve disputas y juega el papel de líder decisivo. Pero, ¿qué tipo de poder tiene realmente? Durante la mayor parte de la serie, su supuesta familia está constantemente bajo presión de Nueva York. Ya sea Carmine Lupertazzi Sr., John Isaac o Phil Leotardo, Tony siempre está reaccionando, nunca dictando. Negocia, compromete y retrocede lo justo para evitar ser aplastado. Y esos compromisos no son solo movimientos de negocios, son admisiones. Cada vez que Tony arregla algo, usualmente es porque tiene que hacerlo. No puede simplemente declarar términos y esperar que sean aceptados. Tiene que ser astuto, tiene que halagar, tiene que ceder algo. Eso es supervivencia, no dominancia. Un jefe verdadero, especialmente en la fantasía de la vieja escuela que adoran, es alguien que puede permitirse ser terco. Tony no puede. Siempre está midiendo hasta dónde puede presionar antes de que la máquina más grande lo golpee. Esa es la diferencia clave entre un jefe verdadero y un hombre manteniendo las cosas juntas a través de pura fuerza de personalidad. Los Lupertazzi tratan a Nueva Jersey como una molestia menor. Para ellos, Tony no es un igual. Es un capo provincial que casualmente se talló su propio territorio. La forma en que hablan de él a puertas cerradas deja claro que el respeto no está ahí. Lo toleran porque es conveniente, no porque le teman. Y esa falta de miedo importa más que cualquier palabra educada que intercambien cara a cara, porque el miedo es moneda en su mundo. Si Nueva York realmente temiera a Tony, lo manejarían diferente, planearían alrededor de él, evitarían provocarlo. En cambio, constantemente lo prueban, lo presionan, lo exprimen y asumen que se doblará porque necesita paz más de lo que ellos la necesitan. Esa es la postura de alguien tratando con un socio menor, no con un par. No ven a Jersey como un reino separado, lo ven como una sucursal periférica que debería conocer su lugar. No tiene el personal, el peso político ni el poder de generar ingresos para competir con una familia real. Y Tony lo sabe. Cada reunión con Nueva York termina de la misma manera, con Tony afirmando independencia mientras acepta silenciosamente límites que sabe que no puede sobrepasar. Por eso, tanto del orgullo de Tony se siente como desesperación. Siempre está tratando de probar algo, no solo a Nueva York, sino a sí mismo. Quiere creer que está construyendo un legado, pero sabe que está manejando el declive. Cuando habla de esta cosa nuestra, es como si estuviera hablando de una religión que está perdiendo creyentes. Tiene que seguir repitiendo el credo porque si se detiene, se vuelve obvio que está vacío. Es revelador que Tony constantemente se compare con jefes de la vieja escuela, pero cuando quitas la imagen, está dirigiendo una operación de nivel medio con ganancias a nivel de calle. Sus principales generadores traen dinero real, pero sigue arraigado en estafas y negocios que se sienten pequeños comparados con lo que controla Nueva York. Incluso sus fachadas legítimas se sienten delgadas. El BIN, el negocio de la basura, algunos tratos de bienes raíces. Nada de eso sugiere un imperio duradero. Todo es superficial, dependiente de personalidades en lugar de estructura. Y la serie sigue mostrándote cuán expuestas están realmente esas fachadas legítimas. No están diversificadas como lo estaría una verdadera estructura de poder. Están agrupadas. Dependen de la misma red de favores, el mismo grupo de contratistas, los mismos políticos locales, el mismo puñado de sindicatos y rutas y permisos. Cuando una parte es investigada, todo empieza a sudar. Cuando un tipo es arrestado, todos se ponen nerviosos. Así no funciona una organización grande.
Una familia real tiene distancia entre las partes. La organización de Tony tiene todo sentado encima de todo lo demás, como una pila inestable. La razón por la que esta ilusión se mantiene junta es porque Tony cree en ella y también sus hombres. Esa creencia es esencial. Sin ella, tendrían que enfrentar la verdad de que no son parte de algo poderoso. Son solo una pandilla grande, emocional y desorganizada, fingiendo ser una familia porque la idea de ser pequeños los aterroriza. Y pequeño es lo único que no pueden sobrevivir emocionalmente. Porque si son pequeños, entonces, ¿qué son? Entonces no son soldados, son matones. No son reyes, son parásitos. No son protectores de la tradición, son criminales que perdieron la ventana cuando esta vida tenía algo de romance. La serie deja claro que el romance es la droga, no el dinero, ni siquiera la violencia. El romance es lo que le da significado a la violencia en sus cabezas. Para entender por qué la familia de Tony se siente tan hueca, tienes que mirar de dónde vino. Tony heredó una estructura que ya estaba muriendo. Su padre operaba en una era en que la mafia todavía tenía mística. Había reglas, códigos y un sentido de respeto del viejo mundo que al menos daba la ilusión de orden. Para cuando Tony toma el mando, todo eso se ha erosionado. La vigilancia, las escuchas telefónicas y las leyes Rico han cambiado completamente el panorama. El mundo que una vez permitió que la mafia prosperara es activamente hostil hacia ella. Y no es solo la ley, es la cultura. Los vecindarios cambiaron. Los viejos enclaves étnicos se dispersaron. Los negocios locales que solían depender de protección fueron reemplazados por cadenas y corporaciones con abogados. La gente que solía cooperar silenciosamente empezó a llamar a la policía o al menos empezó a grabar. Incluso la idea de tener miedo de estos tipos se volvió menos automática. Todavía tienen poder, pero es más como una forma anticuada de intimidación que solo funciona con ciertas personas en ciertos lugares. Esa es otra señal de una pandilla, no de una familia. Su influencia no viaja bien. La generación de Tony creció idolatrando a hombres como sus padres y tíos. Pero lo que heredaron fue los escombros de ese mundo. No construyeron nada nuevo. Solo mantuvieron una reliquia, puliendo el cascarón de algo ya muerto. Repiten tradiciones sin entender por qué esas tradiciones alguna vez importaron. Por eso los rituales a menudo se sienten como teatro. Hablan de honor, luego se engañan entre sí, hablan de lealtad, luego se voltean en el segundo en que llega la presión. Hablan de familia, luego destruyen sus propias familias con negligencia y traición. El código se convierte en un disfraz. Y la tragedia es que un disfraz todavía puede controlarte. Incluso si sabes que es falso, todavía vives por él porque no sabes por qué otra cosa vivir. Mira a los hombres alrededor de Tony. Christopher está dividido entre la adicción y las fantasías de escape. Polly es paranoico, supersticioso y emocionalmente atrofiado. Silvio es lo más cercano a la estabilidad e incluso él se rompe bajo el peso cuando tiene que liderar brevemente. Estos no son soldados disciplinados en un imperio criminal, son hombres dañados tratando de exprimir identidad de un sistema que ya no la proporciona. En muchas maneras, Los Soprano trata sobre esa decadencia, sobre cómo la gente se aferra a símbolos cuando la sustancia se ha ido. Las banderas italianas, los rituales, el lenguaje del honor y la lealtad, todo se convierte en actuación. La organización pasa por los movimientos porque detenerse significaría admitir que no hay nada debajo. Y esa actuación se vuelve más ruidosa a medida que la realidad se vuelve más silenciosa. Cuando el dinero es bueno, no necesitan hablar tanto. Cuando las cosas se sienten estables, pueden relajarse en la rutina. Pero cuando las grietas empiezan a mostrarse, hablan de reglas constantemente, hablan de respeto constantemente, hablan de tradición constantemente. Es como si estuvieran tratando de hablar la estructura de vuelta a la existencia, como si decirlo suficientes veces lo hiciera verdad otra vez. Recogen dinero, reparten sobres y hablan de respeto, pero la serie constantemente socava estos momentos con traición, egoísmo y quejas mezquinas. Quita la ceremonia y lo que queda es un grupo de hombres que apenas confían entre sí, que constantemente se socavan mutuamente y que toman decisiones basadas en emoción en lugar de supervivencia a largo plazo. Eso no es una familia, es una pandilla que ha superado su propia mitología. Para toda la charla de Tony sobre jerarquía y lealtad, su estructura de mando es frágil.
Cada capitán tiene una agenda. Algunos lo faltan al respeto abiertamente. Otros prueban silenciosamente sus límites. Incluso los más disciplinados entre ellos ocasionalmente cuestionan su juicio cuando las cosas salen mal. La cadena de mando se rompe una y otra vez. En teoría, una familia real opera sobre orden. El jefe manda, los capos ejecutan, los soldados siguen. En el mundo de Tony, lo que mantiene las cosas juntas no es la estructura, es el miedo, el carisma y la rutina. Y la rutina es un pegamento débil, funciona hasta que algo cambia. En el momento en que ocurre un evento importante, una muerte, un arresto, un problema con Nueva York, la rutina se detiene y ves cuán poca confianza realmente existe. La gente empieza a calcular, la gente empieza a cubrirse, la gente empieza a hacer tratos secundarios. Una familia verdadera tiene mecanismos para la crisis. La organización de Tony tiene a Tony, eso es todo. Y si Tony está distraído, enfermo, deprimido o inestable, toda la cosa se tambalea porque no hay columna vertebral institucional. Tony no inspira lealtad a través del principio, la inspira a través de la intimidación. La gente se mantiene en línea porque sabe lo que pasa si no lo hacen. Y cuando miras cómo se toman las decisiones importantes, rara vez son estratégicas, son emocionales. La gente es eliminada porque ofenden a Tony personalmente, no porque amenacen a la organización. La violencia se convierte en una forma de resolver sentimientos en lugar de proteger el futuro. Una familia real prioriza la supervivencia. Tony se prioriza a sí mismo. Todo gira alrededor de sus estados de ánimo, sus rencores y su necesidad de sentirse dominante. Eso no es una familia. Es un culto a la personalidad fingiendo ser una. Una de las cosas más reveladoras sobre Los Soprano es cuán obsesionados están todos con el respeto. Es la palabra que repiten constantemente y la que más violan. Tony lo exige, pero rara vez lo da. Otros lo persiguen sin ganárselo nunca. El respeto se convierte en sustituto de algo más profundo que no pueden articular. Lo que realmente quieren no es respeto, es legitimidad. Y la legitimidad es lo único que no pueden obtener. No importa cuántos sobres repartan o cuántos rituales realicen, no pueden volverse legítimos porque el mundo en el que viven ya no está construido para otorgar legitimidad a hombres como ellos. Incluso cuando se ven exitosos, siempre está ligeramente fuera de lugar. Siempre es demasiado llamativo, demasiado tenso, demasiado defensivo. La casa bonita no se siente como paz, se siente como una fortaleza. El auto caro no se siente como libertad, se siente como prueba. Todo es prueba, prueba de que importan, prueba de que no son pequeños. La elección de Nueva Jersey como escenario no es accidental. Al otro lado del río está Nueva York, el verdadero centro de poder. Todo el mundo de Tony existe en esa sombra. Quiere reconocimiento, igualdad, validación, pero nunca lo obtiene del todo. El complejo de Jersey define su liderazgo. Siempre está tratando de probar que su operación merece estar al lado de las familias más grandes. Y ese complejo se filtra en todo, incluso cuando nadie lo dice en voz alta. La forma en que Tony se eriza cuando Nueva York le habla con condescendencia. La forma en que trata de hablar con autoridad, incluso cuando claramente está negociando desde una posición más débil. La forma en que quiere ser visto como el tipo de jefe que puede tomar decisiones sin permiso. Pero la existencia de Nueva York hace que esa fantasía sea más difícil de mantener porque es un recordatorio constante de que siempre hay alguien más grande, alguien con más soldados, alguien con más dinero, alguien con más alcance político, alguien que puede permitirse ser despiadado sin preocuparse por las consecuencias. Cuando Tony se siente pequeño al lado de Nueva York, compensa afirmando dominancia en casa y casi puede rastrear ese patrón como un pulso. Después de ciertas humillaciones, Tony regresa y aprieta el control. Se vuelve más duro, se vuelve más exigente, se vuelve más dispuesto a castigar a su propia gente por desaires simbólicos. Es como si necesitara restaurar el equilibrio probando que todavía puede controlar algo. Pero la tragedia es que cuanto más hace esto, más daña lo único que mantiene viva a la organización, cualquier confianza y rutina que todavía existe. Humilla a su propia gente, flexiona su autoridad y ataca para asegurarse de que todavía está en control en algún lugar. La ironía es que cuanto más hace esto, más expone cuán frágil es realmente su poder. El poder real no necesita refuerzo constante.
Tony entiende esto instintivamente. Su rabia estalla más violentamente no ante la pérdida financiera, sino ante la falta de respeto simbólica. Una broma, un rumor, una percibida falta de gratitud. Estas cosas cortan más profundo que el dinero perdido porque su autoridad descansa sobre la percepción. No está protegiendo una familia, está protegiendo una narrativa. Y esa narrativa es básicamente el último activo que controla completamente. El dinero va y viene. La gente puede ser arrestada. Nueva York puede presionarlo. Pero la historia de que él es el jefe, de que esto es una familia, de que el respeto importa, de que la tradición significa algo, esa es la cosa por la que lucha más duro. Porque si pierde eso, lo pierde todo de una vez. Pierde la justificación, pierde la identidad, pierde la razón por la que puede mirarse en el espejo. El problema es que Tony nunca puede creer completamente en esa narrativa él mismo. Ve a través de ella con demasiada claridad. Sabe que la lealtad es condicional. Sabe que el respeto puede ser forzado o fingido. Esa conciencia le da poder, pero también lo aísla. No puede confesar dudas sin debilitarse. No puede admitir culpa sin socavar su posición. Cada relación se vuelve performativa. Cada interacción transaccional. Lo que hace que la fantasía sea tan peligrosa no es que engañe a los de afuera, sino que lentamente envenena a las personas dentro de ella. Los hombres alrededor de Tony no solo están fingiendo para el show, están fingiendo para sobrevivir. Cada uno de ellos necesita creer que la familia es real, porque si no lo es, entonces cada sacrificio que han hecho se vuelve sin sentido. Tiempo en prisión, paranoia, matrimonios rotos, violencia, miedo. Sin la idea de familia, todo es solo desperdicio. Y por eso la palabra glorificada es tan cruel, porque sugiere que los sacrificios no fueron por algo noble, fueron por una historia que nunca entregó lo que prometió, una historia que siguió encogiéndose hasta volverse vergonzosa. Imagina pasar toda tu vida creyendo que eres parte de un legado solo para darte cuenta de que básicamente eres una pandilla local con vocabulario más grande. Esa realización rompería a la mayoría de las personas, así que la evitan, redoblan la apuesta. Se vuelven aún más estrictos sobre el simbolismo, aún más enojados sobre la falta de respeto, aún más obsesionados con la actuación. Esa creencia convierte el disenso en traición. Cuestionar el sistema no es desacuerdo, es herejía. Cualquiera que exponga las grietas amenaza la historia que mantiene todo junto. Por eso, las personas que hablan con demasiada honestidad son marginadas o eliminadas. No son solo desleales, son recordatorios de que la ilusión es frágil. La organización los percibe esta contradicción. Tony predica lealtad, pero actúa egoístamente. Exige honestidad, pero la castiga. Con el tiempo, la creencia se erosiona. Lo que la reemplaza no es rebelión, sino desconexión. La gente deja de ver a la familia como un futuro compartido y empieza a tratarla como un arreglo temporal. Toma lo que puedas, protégete, prepárate para el final. Tony responde apretando su control. Se vuelve más controlador, más sospechoso, más reactivo. Confunde obediencia con lealtad y silencio con respeto. El resultado es un ciclo de decadencia. Cuanto más aprieta, más aislado queda. El poder lo mantiene en su lugar, pero le quita la comunidad. Mientras tanto, el mundo exterior sigue cerrándose. Las fuerzas del orden se adaptan. La tecnología avanza. Los viejos negocios desaparecen. Las generaciones más jóvenes no temen a la mafia como antes. El mundo de Tony se encoge cultural tanto como legalmente. La pérdida de la mística es devastadora. Sin ella, la familia es solo otra operación criminal luchando por mantenerse relevante. A medida que avanza la serie, la familia de Tony colapsa en todos los sentidos. La organización se reduce, el dinero se seca, la lealtad se erosiona. Para el final, la mayoría de las personas que alguna vez le dieron peso a la organización se han ido, muertos, volteados o rotos. Y cuando la gente se voltea, ahí es cuando realmente ves cómo familia siempre fue una palabra, no una realidad. La presión de las fuerzas del orden convierte la lealtad en una negociación. Los tipos empiezan a tomar decisiones basadas en supervivencia, no en honor. Y la serie no presenta eso como algo impactante, lo presenta como inevitable, porque una pandilla mantenida junta por miedo
y conveniencia siempre se fracturará cuando las consecuencias se vuelvan reales. Si el vínculo no es moral, no sobrevivirá la presión moral. Al final, Los Soprano nos muestra que Nueva Jersey nunca fue un imperio. Fue una pandilla glorificada, sostenida por símbolos y miedo, siempre bajo la sombra de quienes realmente tenían el poder. La pregunta no es si tenían poder, sino qué tipo de poder era y cuánto tiempo podía durar cuando la ilusión era todo lo que los mantenía juntos. Ahora dime, ¿Tony Soprano dirigía una familia o solo administraba la decadencia de un sueño muerto? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.